Gracias por continuar con nosotros. Y se integra al programa la licenciada Agriley, acompañarnos para tratar un tema importantísimo que es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que está nuevecito, todavía no le han prendido la velita ni nada, pero esta noche tenemos con nosotros a Franklin Abreu Ovalle, abogado especialista en Derecho Penal y otras ramas, pero hoy específicamente nos va a ayudar con lo que queremos cuestionar y llegar hacia ustedes del Código Penal. Agli, bienvenida. Don Johnny. Llegó tempranito. Hoy cambiaron los papeles y llegué porque tenemos un invitado de lujo. Sí, eso sí. Franklin, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a este cordial diálogo. Es un honor para nosotros tenerte esta noche con nosotros y sobre todo porque tenemos un tema importante, don Johnny. Claro, claro. Dígale usted un código que no ha entrado en vigencia. Correcto. Y ya se está hablando de modificaciones. Sí, ya tiene una polémica anticipada. Cuéntanos sobre eso. Vamos a entrar de una vez en materia. Claro, claro. ¿Qué hay que la población deba saber sobre este código que, como bien dijimos, no ha entrado en vigencia? Claro. Y ya se están hablando de modificar más de 15 artículos aproximadamente. Así es, mira, es un código disruptivo, ciertamente. Es el primer código que tenemos, luego del anterior, que data del siglo XIX, de 1844, que es una adaptación del Código Penal napoleónico francés, y que venía aquel código de un proyecto codificador en el cual se había codificado el civil, el procedimiento civil, el ámbito comercial, y todo estaba integrado en ese gran proyecto codificador. Ahora venimos con un nuevo Código Penal aislado y desvinculado del resto de normas, e incluso con disonancias con el propio Código Procesal Penal. De modo que ya de entrada yo lo veo díscolo y no veo que sea un avance respecto del anterior. Entonces, solo ha habido dos focos de polémica principales con este código, que es la llamada Ley Mordaza y, en menor medida, lo que cierta parte de la comunidad médica, ciertos gremios, incluido el Colegio Médico Dominicano, ha identificado también como un atentado al ejercicio libérrimo de la medicina. Entonces, esos son los dos focos de polémica que hacen que se concentre mucha atención en esa norma que ya está supuesta a entrar en vigor en la primera semana de agosto de este año. ¿Y se puede modificar un código sin entrar en vigencia? Esto es posible porque hay una corriente que decía que lo idóneo era que entrara en vigencia, entonces luego en la práctica hablábamos de. Sí, lo que pasa es que el Congreso Nacional ya en su soberanía deliberativa lo aprobó y fue promulgado. Lo que hay ahora es un espacio de vacatio legis para que la sociedad asuma la transición de un código a otro. Entonces, como es un código ya aprobado, toda norma aprobada puede ser abrogada o derogada o modificada, y este código no sería la excepción. Puede serlo antes y después de su entrada en vigencia, en agosto. Y de hecho, esa entrada en vigencia, que se denomina técnicamente vacatio legis, puede ser también prorrogada de manera indefinida, según la propia soberanía congresual. Johnny. Y sobre la problemática y la comidilla de Ley Mordaza. Claro. ¿Existe Ley Mordaza como artículo tal que en el código penal nuevo? Eso es categóricamente negativo. No existe tal terminología de Ley Mordaza. Es una hechura de los medios de comunicación. Lo que se interpreta como Ley Mordaza es particularmente un artículo, que es el 310, que tiene que ver con el ultraje a los funcionarios públicos. En el antiguo código, el ultraje estaba limitado a los funcionarios judiciales, tanto del Ministerio Público como de la Judicatura. Ahora se amplió el espectro de destinatarios o sujetos pasivos del ultraje, y ya cualquier funcionario de la administración pública, centralizada o descentralizada, pudiera sentirse víctima si se alude a su dignidad personal o a la de su función pública. Entonces, una parte del sector comunicacional ha entendido esto como una mordaza al ejercicio libre de la comunicación, porque dicen, si yo no me puedo referir a la función pública y cualquier funcionario se siente atentado con mi comentario o con mi investigación, entonces ya hay una censura previa. Así se interpreta, yo no lo veo así. La redacción de ese artículo es realmente conservadora. Lo que sí veo mal es que se sancione con pena privativa de libertad ese ultraje. Siento que el derecho penal siempre tiene que ser de última ratio y reservado a los delitos realmente graves. Bueno,
Yo le pregunto, porque por ejemplo yo veo que personas de, por decirlo un poco suave, de una moral un poco cuestionable, Sí. cogen un programa de YouTube y acaban con expresidentes, con funcionarios, con exfuncionarios, con empresarios privados, con personas con cierto posicionamiento de una personalidad limpia, y una persona de esa cualquiera agarra y dice de todo de esa persona. Claro. Entonces, si es eso libertad de expresión, yo pienso que no podemos ir tan lejos. Exacto. Mira, realmente ningún derecho es absoluto. La libertad de expresión tiene como límite el honor de las personas y su buen nombre y su consideración y reputación, que de hecho el nuevo código lo amplía no solo a la persona física, sino también a la jurídica. Ya la reputación de una empresa también es un bien jurídico protegido contra toda difamación, injuria o injuria. Pero ¿qué sucede? El remedio no siempre tiene que ser la pena, porque un ejercicio irresponsable de la comunicación o una difamación o injuria extorsivas pueden tener como sanción una indemnización pecuniaria, como lo ha sostenido desde hace tiempo. La ley anterior. La ley anterior y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese tipo de conflictos se resuelven de manera más eficaz, afectando el bolsillo del difamador. Tú difamaste, bueno, consigue una sentencia firme que te condena, ejemplo, a 15 millones de pesos y te embargo tu apartamento público a subasta y te dejo durmiendo en la calle, por ejemplo. Porque ya tenemos un sistema penitenciario que está sobrepoblado, con un hacinamiento considerable de criminales que son más peligrosos incluso. Entonces, a nivel material, presupuestario y práctico, extrapolar la difamación y la injuria y el ultraje al espectro de la pena de lo penitenciario lo considero un despropósito por ese motivo. No porque no tenga que ser perseguible, sino porque el remedio de persecución puede no ser penal. Franklin, ¿y si el difamador ya aprobado con sentencia Sí. es insolvente? ¿Qué hace? Exactamente. Mira qué buena hipótesis. Eso tiene que ver con sutilezas de escalonamiento que aquí no se prevén, ni siquiera en el código anterior. Si yo fuera asesor jurídico de esas bancadas del Congreso, yo sugeriría ese tipo de recomendaciones. Mira, como por strikes. Al primer strike yo te voy a poner a barrer la institución que tú difamaste, un mes de trabajo comunitario. Si no, te afecto el patrimonio. Si tú eres insolvente, bueno, lamentablemente la última ratio va a tener que entrar. Sí, la Pero tú- última. ¿Verdad que sí? Pero ahí se aplica. En ese orden, ¿verdad? Claro, pero siempre la última ratio. Pero Claro, nosotros de claro. entrada y a priori nosotros venimos con el garrote. Entonces una lógica realmente feral, cavernaria, no debería ser. Claro, Escuchándote y también tomando en cuenta lo que dice don Johnny, es importante ver este tema, porque aquí cualquiera con un celular graba un programa y se hace viral, Claro, sin importar la reputación de la persona. claro. Entonces yo creo que más que ley mordaza, deberíamos hablar de límites Claro, en la comunicación. ciertamente. Porque la comunicación es un ejercicio profesional que se estudia y que se debe ejercer con responsabilidad. Ciertamente. Entonces, creo que hasta este punto se ha desvirtuado ese artículo. Y hay otros artículos que realmente sí preocupan a otros sectores, como lo de la comunidad médica, Claro. que tú lo mencionabas al principio. Ciertamente. Mira, la comunidad médica de hecho ya ha formalizado una acción directa de inconstitucionalidad en contra de varios artículos de esta ley, que es la 7425, que crea el nuevo Código Penal. Ellos atacan particularmente el artículo número 8, que tiene que ver con el instituto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Atacan también la formulación de los delitos por omisión, porque los médicos, por definición, son garantes de cuidado del paciente. Entonces, ellos pueden delinquir quizá no haciendo algo activamente, sino dejando de hacer algo, dejando de controlar el nivel de anestesia, dejando una tijera dentro del paciente y cosiéndolo con ella dentro, etc. Entonces, a ellos les preocupa mucho esa formulación que no estaba en el código anterior de los delitos por omisión. También a ellos les preocupa el delito, el homicidio culposo o por negligencia. Ellos dicen que está redactado de una manera abstracta, no concreta, no se prevén los supuestos taxativos en los que un médico culposamente puede acabar con la vida de un paciente. Ellos también requieren que se articule dentro de ese artículo como un párrafo la denominada lex artis, que es como el protocolo predefinido que tienen que tener todos los médicos para demostrar que hicieron lo posible porque el paciente se salvara. Porque como la del abogado, la profesión del médico es de medios, no de resultados. Pero el médico, como tiene en su vida la integridad física, la vida del paciente, tiene un rigor más estricto en cuanto a los protocolos para preservar la vida, y es lo que se llama la lex artis,
que ellos piden insertar. También ellos atacan la formulación del delito de falsedad de certificado médico, que es una cultura clásica, tradicional. El doctor que sabe del mundo jurídico conoce que hasta para un abogado deshonesto conseguir un aplazamiento lleva un certificado de médico falso. Mire, o cuando le cogen un defecto, mira, que yo estaba enfermo y el médico de confianza falsificaba el certificado. Entonces, ahora viene una política criminal en contra de esa práctica que sanciona con hasta 3 años de prisión la emisión de certificados médicos falsos. Ahí yo no coincido con la queja del sector médico, porque este código es más benévolo que el anterior. El anterior, en el artículo 150, castigaba la falsedad de escritura privada con 5 años de cárcel. O sea, este es más benévolo. Yo creo que esa es una crítica a este código irreflexiva. No se lo han leído, parece. Bien, entonces, de manera resumida, el nuevo código será un aporte a la sociedad como tal en cuanto al término la violencia que existe en nuestra sociedad. Mira, yo creo que no. Yo creo que será un disvalor social, porque el derecho penal en sí ya es violencia. Es la única violencia legítima, autorizada. Pero entonces, en este caso, este código representa una violencia desbordada del aparato penal. Clásicamente aquí la pena máxima era 30 años en el pasado. Luego con la ley de terrorismo de 2008 subió a 40. Luego con la ley de armas se ratificaron los 40. Pero ahora tenemos por cúmulo de pena hasta 60 años. O sea que si un delincuente primario a los 20 comete un delito que amerita cúmulo, puede salir a los 80 años. Entonces la reinserción social que postula este código y la Constitución es imposible. Se vuelve un poema, se vuelve letra muerta, porque ¿quién se reinserta siendo un octogenario? Sí. Es complejo. Franklin, hasta el momento tú has comentado de manera positiva gran parte del código. Ya hablamos de que no existe una ley mordaza, la responsabilidad de los médicos y lo que tú sugieres. ¿Dónde tú entiendes que están esos puntos que realmente sí se deben revisar antes de la promulgación del código? Mira, el punto más importante que debe revisarse es la antinomia penológica que contiene el código. ¿A qué me refiero con eso? Una antinomia es una contradicción normativa. Puede ser intrínseca o extrínseca. Este código las tiene ambas. Intrínseca porque el sistema de penas que contiene se contradice con sus propios principios. Tiene como principios, por ejemplo, la reinserción social. No la cumple porque con las penas tan altas que tiene es posible que no se reinserte a alguien condenado a 60 años. Pero tiene otra antinomia también, y es la de la responsabilidad, la del principio de personalidad de la persecución, porque ahora las personas jurídicas son responsables por los hechos de sus colaboradores, directivos, socios, gerentes. Entonces, ¿qué pasó con la responsabilidad personal? ¿Por qué la sociedad responde por hechos ajenos? Ese problema, por ejemplo, en el caso de la difamación y la injuria, el Tribunal Constitucional lo resolvió en el año 2016, con la sentencia 75-2016, en la que desmontó la responsabilidad en cascada, para un escenario más laxo, que era el de la responsabilidad civil derivada de la penal del comunicador que difamaba. Antes se perseguía al medio y el TC le puso un pare. Pero ahora retrotraemos la situación y ahora hasta por la penal la empresa responde. O sea que si, por ejemplo, en este medio alguien comete difamación o injuria, con esta ley nueva se expone a ser disuelto o a tener una multa exorbitante por el hecho de otra persona, que no tiene que ver ni con la directiva ni con la política editorial del medio. Tenemos casi que irnos, pero muy brevemente. Ahora que hablamos de la responsabilidad de las sociedades comerciales como figura jurídica, sí, pero en otras materias que no solamente se castiga a la personalidad jurídica de la empresa, se exoneran totalmente a los gerentes. Claro. Eso es contradictorio con la ley de sociedades comerciales. Claro. Porque quien decide pagarle o no a alguien es el gerente. Claro. La figura jurídica de la compañía no tiene accionar. Claro. Entonces aquí también los jueces, porque los jueces, aunque tú lo demandes, te lo dejan fuera, porque claro, son gerentes. Claro. Y eso es un gran error, porque la figura jurídica de la compañía no toma decisiones. Sí. Usted cierra una empresa y deja 50 empleados en la calle, por ejemplo, como hizo Ferretería Americana. El gerente no tiene nada que ver. Maravilloso. Por poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Claro. Entonces se quedaron todas esas personas sin cobrar sus prestaciones porque la sentencia condena a la razón jurídica. Claro. Igual pasa en materia civil. Exactamente. Entonces yo creo que los jueces, porque eso está establecido, sí, la ley de sociedades dice bien claro que los gerentes
que violan leyes Claro, son directamente responsables. claro. Pero los jueces no lo aplican eso. Todos. No sé si le ha pasado a usted, No, y en mi- pero he visto muchas sentencias y muchos abogados me dicen, pero ¿y cómo es esto? Y yo le digo, ese es un criterio errado Claro. que tienen los jueces porque la figura jurídica compañía no toma decisiones. Así es. Entonces, el que acciona es el gerente. Así Y los principales robos de eso, que a usted le gusta hablar de eso, está en el sector inmobiliario por eso. Claro, Porque usted pone una empresa, que 3 celulares SRL, te roba todos los millones del mundo, condenan a la empresa y usted lo dejan suelto. claro, claro. Con- tipificar el velo corporativo, y eso es otra Eso es, historia, y dinero. Pero por lo menos los tribunales han entrado En en que se haga el velo Así es. corporativo, el que se levante. Pero ¿y para qué tú lo levantas? Al final no castigan al gerente. Y eso es materia civil. Eso es O sea, civil. Entonces Claro, es un claro. tema. Sí, no, sobre ese punto, mire, yo le diría que desde el derecho romano siempre se ha dicho, hay incluso un apotegma que reza, societas delincere non potest. Es que es irracional pensar que una ficción jurídica delinca. Claro. Siempre hay personas de carne y hueso detrás Que son los que están del delinquiendo, timo, del claro. fraude. Entonces a esa persona que hay que perseguir Ah, por la propia figura que la licenciada trae a colación, el levantamiento del velo corporativo. En mi práctica litigiosa es muy arduo lograrlo. Porque el juez por principio piensa que ninguna sociedad se constituye para defraudar a terceros. Sí. Entonces exigen la milla extra. Pero con este nuevo código Sí. se invierte la regla. Ahora se le crea a la sociedad la obligación activa de tener un protocolo de revisión o compliance para demostrar que supervigiló al gerente o directivo que delinquió. Y si no lo prueba, ipso facto es penalmente responsable. Así O sea, es. es peligrosísimo para la actividad comercial. Claro, eso es bueno que la gente lo sepa porque nada más se habla de cosas malas del código. Claro. ¿No? El código también tiene luces que se verán, se van a ver. Pero ahí tenemos un tema con las MIPYME. El líder me va a escuchar hoy. Líder, sí, las MIPYME tienen un tema porque las MIPYME no tienen una estructura para hablar de cumplimiento, de riesgo, entonces también eso va a empujar a la informalidad. Ahí yo voy a querer mi tema, don Johnny, pero es lo que yo defiendo. Sí, y este código le abre una ventana a esa parte de la MIPYME y dice, bueno, una pequeña o mediana empresa se interpreta de esa redacción de los párrafos del artículo 8, si bien no puede crear un comité de cumplimiento, por lo menos que le cargue esa responsabilidad al gerente o al administrador, pero que haga algo, porque si no hace nada, entonces El tipo está suelto. Ahí está. ya tiene una responsabilidad presumida. Sí, así es. O sea, donde había presunción de inocencia, ahora hay presunción de culpabilidad. De culpabilidad. Ahora la empresa tiene el rol activo de demostrar que controló y vigiló al directivo. Así es. Bien, Johnny. vamos a la pausa.